¿por qué es importante que nosotros organicemos nuestro marco teórico? Entonces, tenemos que organizar y estructurar nuestros conocimientos, porque si ustedes se acuerdan, el día de ayer veíamos que una de las partes es la búsqueda de información. Y siempre que ustedes vayan a buscar información, no solamente de su tesis, sino que también de alguna tarea o de la vida sentimental de alguna persona, ustedes sepan qué es lo que van a investigar. Entonces, aquí lo que vamos a contestar es ¿qué voy a investigar? Por ejemplo, apenas estoy revisando una tesis, me mandaron, por ejemplo, lo que es antecedentes históricos de la hipertensión. ¿Ustedes creen que si yo quiero conocer cuáles son los lineamientos para el manejo odontológico de un paciente con hipertensión, yo tengo que saber los antecedentes históricos? Claro que no, porque entonces lo que hace es meter paja. Y tenemos, si se acuerdan, una de las características que debe de tener el marco teórico es que debe de ser claro y concreto. ¿Sí? Tiene que ser claro y concreto. De tal manera que si vamos a hablar, por ejemplo, del manejo odontológico de la hipertensión, tengo yo que saber primero qué es la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión? ¿Qué causa la hipertensión, por ejemplo? ¿Cuáles son los efectos de la hipertensión a nivel de cavidad bucal? Entre otros temas. Pero si se dan cuenta, si yo les pregunto, investíguenme el tema, ustedes me van a investigar toda información que haya. De tal manera que, repito, el hecho de que nosotros organicemos y estructuremos este marco teórico nos va a permitir saber qué es lo que voy a investigar, qué me importa investigar de mi problema. Entonces, para organizar, existen dos métodos. El método del índice y el método de ¿qué? Del mapeo. Estamos de acuerdo en que tanto el índice como el mapeo nos va a ayudar a ¿qué? A organizar y a estructurar los conocimientos bibliográficos o teóricos. Sin embargo, obviamente tenemos que saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Vamos con el mapeo. Es un mapa conceptual, porque en el mapa conceptual lo que hacemos que es escribir, ojo, escribir palabras clave. Nos permite a veces escribir conceptos. Entonces, en el caso del mapeo, realizamos un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque nos va a permitir escribir palabras clave y además escribir los conceptos. ¿Por qué será importante escribir los conceptos? Para tener un control de lo que vamos a ¿qué? A buscar. Recuerden que tanto el mapeo como el índice lo que hacemos es organizar y estructurar los conocimientos. Entonces, es importante escribir conceptos. Y maestro Garibay, ¿de dónde voy a buscar esos conceptos? Los podemos buscar de libros o directamente ¿de qué? De artículos. Del que sea su preferencia. ¿Por qué? Porque si estamos de acuerdo, los libros siempre van a estar elaborados a partir de ¿quién? De los artículos. Entonces, aquí les puede servir los libros, ¿para qué? Para enfocarse, para ponerlos en contexto. Entonces, lo que hace este concepto es ponernos en contexto, sobre la palabra clave que estamos elaborando. De tal manera que tanto el mapeo como el índice nos va a ayudar a ¿qué? A organizar y a estructurar lo que vamos a investigar. Ahora, ¿cuál es otra característica del mapeo? A partir de estas palabras clave, que siempre van a ser los temas,
se van a desarrollar temas secundarios o palabras clave secundarias que van a ser los subtemas. ¿Ok? Igual, estos subtemas van a ir con conceptos que pueden ser palabras clave, pueden ser definiciones clave, de tal manera que entonces nos va a permitir, ¿qué cosa? Saber qué es lo que vamos a investigar. El método de mapeo nos va a permitir elaborar un mapa conceptual, como su nombre lo dice, es decir, vamos a redactar palabras, que en este caso las palabras principales o las palabras clave van a ser los temas. Y ya cuando nosotros tengamos las palabras clave, vamos a escribir sus conceptos. Esos conceptos nos van a ayudar a ¿qué? A ponernos en contexto sobre qué es lo que vamos a investigar. Y esos conceptos los podemos encontrar ¿en qué? En libros y en artículos. De tal manera que también nosotros podemos redactar sub palabras clave y de ahí desarrollar los subtemas, que de igual manera también se deberán de redactar, ¿qué cosa? Las definiciones. Y recuerden que este tiene que ir siempre en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, el problema tiene que ir en la parte central. En el primer nodo va lo que es la primera palabra clave y eso tiene que ir hacia la izquierda, en el sentido de las manecillas del reloj. Eso es por parte del mapeo. Y en este caso del índice, ¿cuáles son las características principales del índice? Estos van a llevar, ¿qué cosa? Primeramente van a llevar un encabezado, ¿ok? Estos llevan un encabezado. Y en este caso el encabezado, ¿qué es lo que tiene qué es lo que tiene que ser? Lo que tiene que ser son las palabras clave. Por ejemplo, si mi problema o si mi pregunta es, ¿cuáles son los lineamientos para el manejo odontológico de pacientes con hipertensión arterial sistémica? Mi palabra clave, la primera, va a ser ¿qué cosa? Hipertensión, obviamente. ¿Ok? Y entonces, a estas palabras clave o encabezados, les vamos a asignar un número. Asignar número. Y entonces, a partir de ese número, puede llevar números consecutivos. Por ejemplo, 1.0. ¿Cuál es el siguiente número consecutivo? 1.1. Que en este caso, este número consecutivo, ¿qué es lo que va a representar? Los subtemas. Entonces, el índice tiene que llevar siempre que van a ser las palabras clave. Y estas palabras clave les vamos a asignar un número consecutivo, ya sea en números decimales. ¿Ok? En números decimales. 1.1, 1.2, 1.9 e incluso en el siguiente número, que sería el 2.0, va otra palabra clave. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hacer un ejemplo, que es otra palabra clave. Para complementar esto, tenemos que hacer un ejercicio, ¿no? Lógicamente. Entonces, primero, para poder elaborar nuestro índice, mis niños hermosos, es importante que coloquemos en nuestra hoja nuestra pregunta de investigación. Por ejemplo, mi pregunta es, ¿cuáles son los lineamientos para el manejo odontológico de pacientes con hipertensión arterial sistémica? Voy a utilizar por cuestiones de espacio, voy a utilizar abreviatura. Pacientes con hipertensión arterial sistémica en edades de 45 a 60 años que acuden a la clínica de Integral
VG de julio, septiembre 2021. Recuerden que la pregunta debe de contener todos los elementos, ¿sí? Por ejemplo, el propósito, cuáles son los lineamientos para el manejo odontológico, la persona, pacientes con hipertensión arterial sistémica, las características de las personas, edades de 45 a 60 años, el lugar del que vamos a obtener los pacientes que acudan a la clínica de integral, de la VG, y el periodo, julio a septiembre del 2020. Ya empezamos, ya tenemos nuestra pregunta de investigación, ahora lo que hacemos es nuestro índice. Ojo, este índice solo es para la elaboración del marco teórico, no es el índice de su tesis, ¿ok? Entonces, como primer punto, #tips, ¿sí? Como primer punto tenemos que empezar por la definición de nuestro problema. ¿Y cuál es nuestro problema? La hipertensión arterial sistémica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, primero tenemos que partir con la definición de hipertensión arterial sistémica. Entonces, este va a ser nuestro primer punto, 1.0. ¿Sí? Punto. Hipertensión arterial sistémica. Definición. ¿Se dan cuenta cómo el índice lo que me va a hacer es decirme qué es lo que voy a investigar? Y yo lo que voy a investigar es hipertensión arterial sistémica, la definición, o definición de hipertensión arterial sistémica, de tal manera que a mí me permita, ¿qué cosa? Ponerme en contexto. ¿Cuál sería el siguiente punto? ¿Qué es lo que a mí me interesa que la gente sepa sobre la hipertensión arterial sistémica? Causas de la hipertensión arterial sistémica. Y es correcto, ¿no? Si ya sé qué es la hipertensión, el siguiente punto va a ser saber cuáles son las causas de la hipertensión arterial sistémica. Consecuencias de la hipertensión arterial sistémica en cavidad oral. ¿Por qué sería importante conocer acerca de las consecuencias? Para prevenirlas efectivamente. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta versa en qué? En que yo, a partir de estas consecuencias, ¿sí? Yo voy a establecer los lineamientos para manejar odontológicamente a mi paciente. Complicaciones de la hipertensión arterial sistémica en la consulta odontológica. Entonces, yo, para poder establecer los lineamientos para el manejo odontológico, primero tengo que conocer cuáles son las consecuencias de la hipertensión arterial sistémica en la cavidad oral. Y después, a partir de ese punto, cuáles son las posibles complicaciones de la hipertensión arterial sistémica en la consulta odontológica. ¿Qué otro punto nos gustaría abordar? Para eso, entonces, nuestro siguiente punto es 1.4. ¿Cómo le llamaríamos a eso? Seguimiento de paciente, ¿no? Seguimiento de paciente con hipertensión arterial sistémica. Dense cuenta algo, mis niños hermosos, que lo que buscamos con el índice es saber, es organizar las ideas o los conocimientos que nosotros vamos a adquirir para después aplicarlo en la fase teórica. No olviden que el marco teórico tiene dos funciones, viéndolo desde el punto de vista del marco teórico, de la recolección de datos. Antes de los datos nos permite conocer las causas, consecuencias, mecanismos, ¿sí?, del problema, y después nos va a permitir generar estrategias para el manejo del paciente, por ejemplo, el seguimiento, etcétera.
Entonces, con base en esto, no es muy importante hacer todo un chorizote de marco teórico, que luego hacen tesis así de gruesas, como de unas 300 hojas. Al momento de hacer nuestro mapa conceptual, lo que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Obviamente localizar nuestro problema en la parte central. ¿Ok? Hipertensión arterial sistémica. Perfecto, primer punto. Ahora, a partir de aquí, viene lo que es el primer nodo, que en este caso el primer nodo es conocer la definición. ¿Ok? E incluso, abajo de esto de la definición, podemos colocar, ¿qué cosa? El concepto o la definición de qué, de hipertensión arterial sistémica. Recuerden que siempre que redacten la definición, tienen que citarlo o escribir la cita de donde ustedes adquirieron esa información. Y casi siempre lo que hacemos es colocar el apellido paterno, ¿sí? Apellido materno y año de la publicación. Por ejemplo, Tacuba Ibares, ¿sí? Y la inicial del nombre, coma, L. 2021. Después de la definición, ¿qué es lo que sigue? Efectivamente, las causas. Dos puntos, y aquí escribimos las causas de la hipertensión arterial sistémica. Igual, ¿todo qué cosa? Citado. ¿Ok? ¿Por qué citado? Porque aquí les va a ayudar a saber en dónde vamos a encontrar esta información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos las causas. Y después, consecuencias. Complicaciones. Después, estrategia. Manejo. Complicaciones. ¿Ok? Después, seguimiento paciente. ¿Ok? Y básicamente, si se dan cuenta, ya hicimos nuestro mapeo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, maestro Garibay, oiga, a partir de estos temas o subtemas, ¿puedo yo localizar otros subtemas? Claro que sí. Cuando ustedes vayan abordando cada uno de los puntos, a lo mejor se van a encontrar con subtemas que a ustedes les va a interesar colocarlos. Y entonces es muy válido que lo puedan modificar. Modificar en el sentido de que, por ejemplo, aquí en las causas, abren otro nodo para, por ejemplo, epidemiología. Epidemiología, por ejemplo. ¿Sí? En seguimiento de paciente, pueden hacerlo, por ejemplo, a distancia o por ejemplo, también en el consultorio. Y así consecutivamente, de tal manera que entonces ustedes van organizando los puntos que van a abordar a lo largo de su marco teórico. Y entonces, con base en esto, ya ustedes no van a estar investigando temas que no les van a servir.